Hoy quiero hablarle del tema cómo orar por un milagro. Cómo orar por un milagro. Así que vamos a utilizar la base bíblica que se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del 46 al 52. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del versículo 46 al 52. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callese, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¿Cómo orar por un milagro? Es la palabra que quiero compartir con cada uno de ustedes. ¿Cómo orar por un milagro? Y nosotros sabemos que cada caso es especial y cada caso es diferente. Su circunstancia puede ser muy diferente a mi circunstancia. Su situación puede ser distinta a mi situación. Pero antes de adentrarme en los detalles de este mensaje que he titulado ¿Cómo orar por un milagro?, vamos a definir qué es un milagro para usted. El diccionario de Oxford define un milagro como un suceso milagroso y extraordinario que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o a un ser sobrenatural. Y voy a repetir esta definición, la voy a repetir. Un milagro es definido como un suceso extraordinario y maravilloso que no puede ser explicado por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. También se define como un suceso extraordinario que provoca admiración y sorpresa. Así define el diccionario Oxford la palabra milagro. Y a lo mejor en este mismo momento usted está pensando en ese milagro que usted necesita. A lo mejor usted está muy atlético, usted está bien fit, y cuando va al médico todo su organismo sale perfecto. A lo mejor su médico le dijo: estás en perfecto estado, tu corazón está como el corazón de un niño, tus riñones están
como los riñones de un recién nacido, todo saludable. Por lo tanto, quizás usted no necesite un milagro en su cuerpo, pero quizás puede ser todo lo contrario en tu cuerpo. O quizás el milagro que necesita está relacionado con el dinero, porque tienes alguna deuda, necesitas salir de algunos compromisos, necesitas cubrir unos gastos, y por más meses que pasen, por más días que pasen, no sabes cómo solucionar esa situación. O quizás necesitas un milagro en tu familia, porque tu esposo se fue y no ha regresado y sientes que no puedes vivir sin él. O a lo mejor se fue tu esposa. Quizás un hijo está atado con los vicios y no puede habitar entre personas normales porque provoca situaciones difíciles. ¿Cuál es el milagro que tú necesitas? ¿En qué área de tu vida necesitas un milagro? El caso de Bartimeo es un caso muy especial, porque Bartimeo, su vida consistía en mendigar, en pedir limosnas. Aunque dice un gran escritor que Bartimeo, antes de perder la vista, era un hombre muy afortunado, era muy conocido. Bartimeo tenía buena reputación, era un hombre de negocios, tenía oro, tenía plata, era muy respetado. Pero cuando perdió la vista, comenzó a perder sus recursos, comenzó a perder dinero, los amigos lo abandonaron, comenzó a sentirse miserable porque ya no podía contar con sus habilidades físicas, y una de sus habilidades que había perdido era la vista. Así que llegó el momento que Bartimeo quedó extremadamente pobre, porque le habían robado todo lo que le quedaba, familiares lo habían abandonado. Y desde ese momento Bartimeo se dedicó a pedir. Desde ese momento ya no era Bartimeo el hombre de negocios. Desde ese momento era Bartimeo el que pedía en la esquina, Bartimeo el que dependía de que alguien tuviera misericordia para darle una limosna. Qué increíble la historia de Bartimeo, la historia que conocemos en la palabra de Dios. Es que allí estaba Bartimeo y Jesucristo iba pasando por allí. Y cuando Bartimeo se dio cuenta que era Jesucristo que iba pasando por allí, Bartimeo inmediatamente alzó su voz. Bartimeo inmediatamente se preparó para pedir la intervención de Dios, porque Bartimeo entendía que quien estaba pasando por allí tenía el poder de cambiar su vida. Y si ese ser llamado Jesucristo tenía el poder de cambiar la vida de cualquier ser humano, Bartimeo no quería desaprovechar la oportunidad. Bartimeo no quería perder el tiempo que alguien como Jesucristo pasara por esa calle precisamente y Bartimeo quedarse callado. Y la Biblia dice que Bartimeo comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús,
Hijo de David, ten misericordia de mí. Y era tan insistente el clamor de Bartimeo que la gente le decía: cállate, ciego, cállate, ciego. Pero cuanto más le insistían que se callase, Bartimeo, su voz irrumpía aún con más sonido, aún más ruidoso. Oh Jesucristo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice que Jesucristo de repente se detuvo. Se detuvo el hacedor de milagros. Se detuvo el que resucita a los muertos. Se detuvo el primogénito de toda la creación. Se detuvo el unigénito Hijo de Dios. Se detuvo, aleluya, el Salvador. Tráiganlo aquí. ¿Qué de especial tenía el clamor de Bartimeo? ¿Qué de especial tenía el clamor de Bartimeo que llamó la atención de Jesús? ¿Qué de especial tenía el clamor de Bartimeo que llamó la atención de Jesús? Cualquiera puede clamar, pero no cualquiera llama la atención de Jesús. Cualquiera puede orar, pero no cualquiera llama la atención del trono de Dios para recibir, para orar por un milagro. Tu clamor tiene que llamar la atención de Dios. Para que usted pueda orar por un milagro, para que su clamor pueda provocar un milagro, su clamor tiene que llamar la atención de Dios. La Biblia dice: claman los justos y Jehová les oye. A lo mejor el clamor de Bartimeo era un clamor de un justo. A lo mejor Bartimeo había sido víctima de la injusticia. ¿Cuánta gente víctima de la injusticia que le han quitado sus propiedades injustamente? ¿Cuánta gente que le han quitado sus propiedades injustamente? ¿Cuántas personas han perdido sus fortunas injustamente? ¿Cuánta gente han perdido su familia injustamente? A lo mejor Bartimeo fue víctima de la injusticia. Y por eso cuando Bartimeo clamó, Jesucristo, conociendo los detalles de la vida de Bartimeo antes y después, Jesucristo no pudo pasar por el frente de Bartimeo y dejarlo sin respuesta. No pudo pasar por allí y dejar a Bartimeo desatendido. Tenía que atender a Bartimeo. Pero cuando Bartimeo estaba allí, cuando lo trajeron, cuando le dieron la información: levántate, tranquilo, te llama. Levántate, tranquilo, te llama. Te van a atender, Bartimeo. Yo me imagino que el corazón de Bartimeo comenzó a latir rápidamente. Comenzó a latir rápidamente. Emociones encontradas en el corazón de Bartimeo, porque ya se encuentra cerca de aquel de quien le habían contado que tenía el poder para transformar cualquier situación, que tenía el poder para hacer milagros, tenía el poder de hacer cualquier cosa.
Porque no se trata de orar, no se trata de clamar, se trata de creer que aquel a quien usted le está pidiendo tiene el poder de cambiar la circunstancia. Cuando usted está clamando, cuando usted está orando, cuando usted está pidiendo y usted lo hace creyendo que el poder de Dios está disponible, que usted no le está clamando a cualquier persona, que usted le está clamando a un ser que puede cambiar cualquier circunstancia en cualquier segundo. El problema es que a veces no creemos. Y si usted no cree, no puede recibir. Sea católico, sea carismático, sea evangélico, sea adventista, cualquiera que sea la denominación religiosa, si usted no cree, no va a recibir. Porque no se trata de la denominación. Nosotros nos hemos dividido en 1000 pedazos. Pero cuando el Padre Celestial inclina su rostro sobre la tierra, Él no ve religión, Él ve hijos. En especial aquellos hijos que han abrazado a Jesucristo como su Señor y Salvador. Bartimeo gritó, pidió, creyendo. Jesucristo le dijo, ¿qué quieres que te haga? Cuando esa pregunta llega, my God, cuando esa pregunta llega desde el cielo, ¿qué quieres? Para que Jesucristo te diga ¿qué quieres? Es porque Él conoce tu corazón. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Bartimeo? Bartimeo le dijo que reciba la vista. Yo quiero recibir la vista porque yo quiero trabajar. Quiero trabajar con el sudor de mi frente. Yo quiero recibir la vista porque yo quiero recuperar los bienes que me han robado. Yo quiero que me devuelva la vista porque yo quiero disfrutar de la naturaleza. Quiero ver. Yo era un hombre dependiente de mí mismo. Yo era un hombre que me movía, que caminaba. Ahora tengo que depender de otro que me traiga aquí. Alguien más tiene que contar mis finanzas. Alguien más tiene que hacerlo todo por mí. Alguien más tiene que hacerlo todo por mí. ¿Qué sucedió hasta ese momento? El que tenía el poder de hacer el milagro en la vida de Bartimeo le había preguntado, ¿qué quieres que te haga? Era un momento importante. Era un momento solemne. Era un momento relevante. Era importante el momento que Bartimeo clamaba. Era importante el momento en el que Bartimeo insistía. También era importante el momento en el que le decían a Bartimeo que se callase. Era importante el momento cuando le dijeron, ya deja de gritar. Pero aún más importante el momento cuando se encontró delante de Jesucristo. No subestime los momentos difíciles antes de recibir el milagro. Porque sin esos momentos es imposible llegar al clímax de la realización de tu sueño. Sin esos momentos es imposible llegar al punto de recibir el milagro. Es necesario que te digan que te calle. Es necesario que te digan que no sirves. Es importante que te rechacen. Es importante que te cierren las puertas. Es importante el momento difícil. Es importante que a veces seas víctima de injusticia. Porque todo eso preparó a Bartimeo para recibir
el milagro. Todo lo que había pasado en la vida de Bartimeo tomó sentido ese momento que Jesucristo dijo: tráiganlo a mi presencia. Cuando te das cuenta que todo toma sentido, cuando te das cuenta que esa circunstancia, ese dolor, esa frustración, ese momento de tinieblas, ese momento de duda valió la pena. Un día te das cuenta que cada momento difícil, cada circunstancia, un día te das cuenta que cada dolor valió la pena, porque te prepara para recibir el milagro. Bartimeo recibió el milagro tan anhelado. Bartimeo recibió el milagro tan esperado. Y desde ese momento, mi querida Mercedes, desde ese momento, la vida de Bartimeo cambió para siempre. Desde ese momento la vida de Bartimeo fue otra. La Biblia dice que Bartimeo se fue saltando y gritando, dando gracias por el milagro que había recibido. Ese fue el caso de Bartimeo. Y también puede ser tu caso. Tenemos el caso de Ana, esta mujer estéril que había pedido a su creador un hijo. El caso de Ana lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Se habla de las sierras de Efraín y de aquel hombre sufita de Ramatayim. Este hombre se llamaba Elcana. Tenía 2 esposas. En aquel tiempo era permitido tener 2 esposas. Una se llamaba Ana y una se llamaba Penina. Penina era fructífera, Penina daba hijos, pero Ana era estéril. Penina se burlaba de Ana y Ana lloraba por el bullying que le hacía Penina. Ana lloraba por el bullying de Penina. Pero un día Ana se levantó en silencio y se fue a orar al santuario. Y dice que el sacerdote estaba allí sentado y Ana, muy triste, oraba al Señor. Era tan profundo el clamor de Ana que el sacerdote pensaba que estaba borracha. Imagínese usted los gestos, las articulaciones de Ana al momento de orar, para que el sacerdote pensara que Ana estaba borracha. Ella oraba de corazón. Ella oraba desesperada. Ella temblaba. Ella gemía. Y el sacerdote le dijo: ¿será que bebiste demasiado? Guarda ese vino. Y Ana le contestó: no he tomado vino, estoy afligida y le estoy contando mis problemas al Señor. Yo no soy una mujer mala. Yo he estado orando todo este tiempo y estoy triste por todo lo que me ha pasado. Y el sacerdote le dijo: vete en paz y que el Dios de Israel te dé lo que había estado pidiendo. Ana se fue, se sintió mejor y al día siguiente le dio gracias al Señor
Pasó el tiempo y Ana salió embarazada. Pasó el tiempo y Ana salió embarazada. Aquella mujer estéril, a lo mejor alguien me está escuchando que por mucho tiempo ha estado esperando un hijo. A lo mejor alguien me está escuchando que necesita un tipo de milagro así, un milagro así. ¿Cuáles eran las características del clamor de Ana? La Biblia dice en la Reina Valera, en la versión Reina Valera dice que Ana derramó su alma delante del Señor. Derramó su alma delante del Señor. ¿Y qué significa derramar el alma delante del Señor? Significa orar con profunda humildad. Cuando usted derrama su alma delante de Dios, hay una entrega profunda. Para usted recibir un milagro, usted tiene que orar como Ana. Tenemos que aprender a orar como Ana. Ana tenía dos opciones: o sigo molesta con Penina, peleo con Penina, enfrento a Penina, o saco a Penina de mi casa, o voy a la presencia de Dios y derramo mi alma delante de Él y espero mi milagro. Los más grandes milagros ocurren cuando nosotros decidimos dejar que sea Dios que haga la obra. Ana no enfrentó a Penina. Ana vino a la presencia de Dios. Ana no se quedó enfadada con Penina. Ana se fue al altar a buscar la presencia del Señor. Ana pudo haber entrado en discusión con el sacerdote, pero no. Ana decidió clamar y orar. Dos casos muy distintos, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, pero ambos casos tienen algo en común: dos seres humanos necesitados que creyeron y oraron por su milagro. Cuando ores por un milagro, hazlo creyendo, porque el que cree recibe. Dios le bendiga. Padre celestial, Señor, gracias porque me diste las fuerzas de poder predicar tu palabra. Señor, te presento a don Félix Corona, a su señora. Guárdala, protégela, bendícela, cuídala. Te presento también a Cristal y todos los que escucharon y han de escuchar esta palabra, que puedan orar sabiendo que tú eres capaz de hacer cualquier milagro y que para ti no hay nada imposible. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Cualquiera que sea el milagro que necesitan, si hay mujeres estériles, tú puedes darle un hijo. Si hay gente necesitada financieramente, tú puedes hacer el milagro financiero. Si hay personas dolidas en su familia, si hay personas postradas en su cama, tú le puedes levantar, porque tú eres obrador de milagros y no hay nada imposible para ti, Señor. No hay nada imposible para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.